Buenos días, Gloria, y buenos días a todos y todas. Por supuesto, un reconocimiento muy grande al trabajo que vienen empujando desde esta iniciativa desde hace muchos años en materia de impulsar las obligaciones que tiene el Estado colombiano con los sujetos de reparación colectiva. Bueno, para hacer como sucinta la situación. Bueno, nosotros sabemos que la deuda es enorme y que nosotros encontramos un rezago, o sea, muy grande, más grande de los 10 años. Nosotros son más de 900 sujetos de reparación colectiva en el RUT que padecieron múltiples hechos y violencias y que durante los 10 años de la vigencia, antes de ampliarlo, debieron haber avanzado con todos, debió haber sido una prioridad. Pero encontramos un porcentaje mínimo, primero en la concertación de esos planes y en la ejecución de los mismos mucho menor y un cierre pues irrisorio, es decir, se debe casi toda la ruta de reparación colectiva del país. Entonces en el Plan Nacional de Desarrollo dijimos, bueno, o sea, y el recurso que estima los órganos de control es enorme, es decir, es mucho más del presupuesto que tiene el gobierno en todo este cuatrenio. Entonces, si bien no vamos a poder superar el rezago en 4 años, sí tenemos que contribuir a que la política avance, para que el otro gobierno, que ojalá esperamos sea progresista con los derechos de las víctimas, cumpla con los 10, o sea, cumpla con el resto de la meta. Por eso la meta de la formulación y concertación de los PIR es histórico en este Plan Nacional de Desarrollo, son 642. El año pasado teníamos una meta, digamos, importante, avanzamos con 59 en la formulación, que eso en un año, eso parece, digamos, es absurdo que uno no pueda concertar con las comunidades las obligaciones, pero es el año en que más se concertaron PIRs en toda la historia de la política. Este año tenemos que concertar 175 de comunidades, pero el otro año tenemos que concertar el resto de comunidades y tenemos que implementar 300 medidas líneas de reparación colectiva. La unidad tiene unos recursos para implementar sobre las que ya han concertado. Entonces tenemos, digamos, los recursos para concertar, los que tenemos que concertar y para implementar. En la concertación deben entrar otras entidades de gobierno y entidades territoriales y deben asumir obligaciones. Yo debo decir que dentro del ESNARID la primera obligación es presentar esas obligaciones adquiridas por las entidades y pasar no solamente la solicitud del cumplimiento de la obligación, sino también hacerle seguimiento a que las entidades que tienen esos compromisos establezcan y pongan los presupuestos. Un asunto muy importante es lograr este año el costeo de lo que implica la reparación colectiva en términos monetarios, porque este año se va a dar la discusión de cuáles son las posibles fuentes de financiación para cumplirle a la agenda con las víctimas. Nosotros presentamos el año pasado, Gloria, y con esto termino, recogimos de la Mesa Nacional de Víctimas, del reclamo, de los órganos de control, de la Corte Constitucional, y para ser consecuentes, coherentes en este gobierno, sobre todo por el compromiso que tiene este gobierno colombiano con los sectores más excluidos y desprotegidos, entre ellos las víctimas, es dar respuesta efectiva a la búsqueda de recursos de esa política de víctimas que está desfinanciada. Y está desfinanciada porque cuando se hizo para 3 millones, las víctimas siguen aumentando en la medida en que el conflicto no se cierre, porque la garantía de la no repetición realmente es que el conflicto no siga, esa es la garantía de no repetición. Pero mientras esto siga avanzando, pues las víctimas siguen aumentando. Entonces acá se hizo una propuesta de actualización de la ley de víctimas que pasa por el Congreso de la República. Hoy los congresistas tienen la responsabilidad de sacar adelante este debate, pero también debo decir la verdad,
y es que nosotros tenemos en el Congreso de la República una omisión legislativa para sacar la ley de víctimas como la propuso el gobierno nacional. Y ese es un debate que le compete a las víctimas, que le compete a la unidad, que le compete al gobierno, pero a toda la sociedad. No puede ser que unos congresistas pagados por el Estado, pagados por la ciudadanía, que tienen una agenda legislativa, retrasen los debates más importantes de justicia social, de equidad, y también es una orden de la Corte Constitucional que los retrasen porque tienen que solicitar los cargos de las entidades públicas o si no, no avanzan. Entonces, gran parte de los recursos de la unidad de víctimas se han perdido porque se han entregado a la burocracia. Se han perdido porque han priorizado la agenda política, no la agenda de las víctimas. Y hoy que estamos haciendo todo un esfuerzo muy grande anticorrupción para que la plata se estire, para que le llegue a las comunidades, la directora de la unidad de víctimas no se la puede entregar a los corruptos del país y a las mermeladas de las burocracias del Congreso. No puedo hacer eso. Entonces, la ley de víctimas depende también de la exigencia y lo que vayamos a hacer en la movilización de las víctimas, las comunidades y el país. Eso es así. Tenemos muchos debates que dar en el Congreso. Para mí es fundamental abrir la comisión de financiamiento, abrirla con las víctimas, con la sociedad civil, con la academia, dar la discusión, dar los insumos al gobierno nacional y abrir un cabildo abierto para poder hablar de cuáles son las posibles fuentes de financiación, porque este gobierno tiene por lo menos que dar esa discusión de la mano con las víctimas. Entonces, Gloria, el año pasado vivimos un hito histórico, la primera vez que un gobierno recoge una iniciativa popular tan sentida, reconoce esos saberes, esos esfuerzos que las lideresas, líderes de víctimas tienen, las organizaciones sociales, derechos humanos, lo lleva a concertación a gobierno y lo presenta al Congreso. Tenemos varias, entonces, digamos, asuntos que también hablar con los mandatarios locales y lo haremos conjuntamente, pues, con las organizaciones, pero también es una realidad, es decir, esto es una realidad del país. Si no abordamos esa discusión, pues nos vamos a ver en todos los foros cada año a lamentarnos de lo mismo, a escucharnos de lo mismo. Entonces nosotros necesitamos abrir ese boquete, esa discusión, como dijo alguien por ahí, cueste lo que nos cueste, porque eso es lo que las víctimas le han pedido a este gobierno, ¿cierto? Que de verdad pues se comprometa con esa búsqueda de financiación. ¿Eso qué implica? Estar en las nuevas discusiones tributarias, ¿cierto? Eso que implica redistribuir recursos, eso que implica mirar que con lo que tenemos, qué podemos lograr para que esto pueda avanzar. Esto es, gracias. Bueno,